Como el año pasado. O sea, la ¿La idea... sube al canal? Sí, sí, sí. Ah, listo. La idea es pues que no perdamos, digamos, esos recursos que nos ayudan, ¿sí? Sin embargo, pues que no convirtamos más ese recurso adicional o ese recurso extra como si fuera lo más importante. Lo más importante es estar aquí en la clase, no volver a ver la grabación de la clase o verla después de que ya pasó, sino estar aquí en el momento que es, ¿sí? Pero claro, pues la idea de eso es la grabación. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces decíamos acá que lo que tenemos que hacer es despejar la X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos para despejar la X? Quitar, o bueno, El poner los dividido. números al otro lado. Los ¿Cuál, números cuál? que no tienen o Ok, sea, poner los números que no tienen una variable hacia el otro lado del igual. ok. Entonces, ¿con cuál número empiezo? Con el más 5. Listo. Entonces, siempre decíamos que empezamos con el numerito que esté como más lejos. El 5 pasa al otro lado, ¿cómo? Le pasa a restar. Negativo. Exactamente. Y luego, entonces, ¿qué hacemos? Pues resolvemos eso, ¿cierto? 2 menos 5 me da ¿cuánto? Sí, señora. Menos 3. Menos 3. 3, listo. Y el último paso sería, Despejar la X, Pasa a dividir. darle el acompañante a la X. exactamente, entonces me queda menos 3 sobre 10. ¿Listo? Menos 3 décimos. Quiere decir que cuando X vale menos 3 décimos acá, pues este valor de acá es igual a este de acá, ¿sí? Y eso es lo que me representa pues una ecuación como tal. ¿Listo? Bueno, pero pues como vamos a hablar es de algo que se llama sistemas de ecuaciones, que es un poquito más allá. Entonces, ¿qué será un sistema de ecuaciones? Cuéntenme. Como un conjunto. Como un conjunto, exactamente. Entonces, un sistema, pues como su nombre lo indica, un sistema está conformado por varios elementos. Entonces, un sistema de ecuaciones, pues es una reunión de ecuaciones que tienen unas características específicas. ¿Cuáles son esas características? La característica es que si yo tengo dos incógnitas, dos variables, para poder hallar ese valor de las dos variables necesito dos ecuaciones, ¿sí? Si lo que tengo son tres variables, necesito tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlos aquí a un ladito. Por ejemplo, si tengo, no sé, 3x más 2y igual a 8, aquí tengo una ecuación, ¿cierto? Que tiene una variable que es x y otra variable que es y. Para poder resolver, es decir, para poder saber yo cuánto vale x y cuánto vale y, tengo que tener otra ecuación en la cual, pues, tenga también los dos valores, ¿sí? Entonces, x más y, los dos variables, perdón, igual a 1, por ejemplo, ¿sí? En este caso tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? Pueden existir sistemas de ecuaciones de 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener 3x más 4y más z igual a menos 2. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántas variables habrán? ¿Cuántas variables hay acá? 2, 2, 3. 2. 3. 3. X, Y y Z, tres variables, ¿listo? Para poder hallar los valores de las tres variables necesito indefectiblemente tener tres ecuaciones. Entonces, la segunda ecuación puede ser, por decir algo, menos X más 2Y igual a 2Z, por ejemplo. Y la tercera ecuación, pues puede ser 4x menos 5y menos z igual a 4, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un sistema en el que tengo 1, 2 y 3 ecuaciones con 1, 2 y 3 incógnitas,
¿Listo? Entonces, si yo necesito hallar dos variables, el resultado de dos variables, necesito dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones. Si necesito hallar tres variables, necesito tres ecuaciones. Si tuviera cuatro variables en una ecuación, necesitaría cuatro ecuaciones, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿listo? Nosotros, pues, el año pasado vimos estos, que los llamábamos 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. En teoría, pues debimos haber trabajado estas, pero pues realmente las soluciones pues son bastante largas y digamos que no son tan operantes, ¿sí? Entonces es más importante ver otros temas que es. Por eso, pues con Alexander decidimos no trabajar este tema. ¿Listo? Pero entonces sí, es muy importante que pues nos quede claro qué es un sistema de ecuaciones, cómo se puede resolver y al menos tener una herramienta básica para poder resolver un sistema de ecuaciones 2 por 2, que eso quede clarísimo. Y a pesar de que lo vimos el año pasado, pues lo que vamos a hacer es como recordarlo. ¿Listo? Bueno. Entonces, obviamente lo más importante es que estemos en la capacidad de llegar a esto, ¿sí? O sea, de partir de una situación de la vida real y poder esa situación de la vida real transformarla en dos ecuaciones y finalmente esas dos ecuaciones pues nos pueden arrojar una respuesta, ¿cierto? Para poder devolver esa respuesta que nos están dando a esa situación de la vida real. ¿Listo? O sea, ese es todo el sentido de la matemática. Que ustedes tengan una situación, esa situación la transformen en un lenguaje matemático y finalmente con lo que haga, todos los algoritmos y todo lo que resuelva acá, pues eso lo pueda devolver a la realidad y comparar o tomar decisiones o lo que tenga que hacer con eso. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es intentar transformar esto en un sistema de ecuaciones pues 2 por 2, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda a leer el problema? Chicos, Yo, a en ver, una, Dana, gracias. en una empresa hay 540 empleados. El dueño sabe que la cuarta parte de las personas son hombres. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces ahora tengo que plantear primero cuáles son las variables ahí. Entonces, ¿cuáles creen que serían las variables? 540 empleados. ¿Esa será una variable? No, profe, la variable sería el número de las mujeres que hay. Y los hombres, ¿no? Exactamente. Profe, ¿no sería número de hombres X y número de mujeres Y? Puede ser, pero para no confundirnos voy a escribir M como número de mujeres, ¿sí? Puedo utilizar cualquier letra, ¿no? Entonces, y H le voy a poner número de hombres, ¿sí? Entonces, esas van a ser nuestras dos variables, que pues es exactamente lo mismo que ponerle X y Y. ¿Listo? Profe, una Bueno, duda. sí. Las letras siempre tienen que ser en minúscula, ¿cierto? Las letras siempre tienen que ser en minúscula. Habitualmente se trabajan en minúscula, pero también a Profe, veces se trabajan en mayúscula. Entonces, pues digamos que no es como tan determinante. O sea, tú puedes ver en algunos textos los básicos, los de casi siempre, y están en minúscula. Y casi siempre todo se transforma a XY, ¿sí? Pero tú puedes mirar otros textos de pronto más recientes y puedes encontrar pues muchas variables. Sin embargo, haciendo atención a lo que me dices, voy a dejarlo en minúsculas. profe, Dime. Listo. Señor. profe, que Dayana Vargas me escribió que no ha podido ingresar a la reunión. Pero pues yo no veo aquí nadie que esté intentando ingresar. No sé. A mí me aparecieron dos que para darles permiso para entrar, pues yo como sé que no son, les dejé entrar, profe. Que era Daniel Prada y María Ángel, pues que son del salón, y pues les dejé entrar. Mm,
pero no, digamos aquí en el listado no me aparece como, ni en la sala de espera tampoco, no me aparece nadie. ¿A alguien le aparece para poder ingresar? A mí no, profe. Si no, es que no, a mí tampoco me aparece. No sé. Bueno, listo, chicos. Entonces, sigamos. Dice, bueno, entonces, ¿cuáles serían las dos ecuaciones que podemos plantear? Ya por lo menos definimos las dos variables, ¿cierto? Que es el número de hombres y el número de mujeres. ¿Cuáles serían las otras ecuaciones que podemos extraer de esa situación? Profe, podría ser M más H igual a 840. 540, sí. Claro, entonces la primera sería M más H, ¿cierto? Porque el número total dice que son 540 personas, quiere decir que el número de hombres más el número de mujeres serán 540. Listo. Nos falta otra. Entonces, ¿cómo hacemos la otra ecuación? Podría ser M o H menos el 540 igual pues a M o H. ¿Cómo dices? M. O sea, podría ser M o H, cualquiera de las dos. Entonces podría ser M menos 540 igual a H. ¿Será que sí? Sí, porque pues, o no, profe, sería 540 menos M. Entonces, Profe. Eso sí. Ah, Señora, sí. 540 Nos menos. faltaría como ubicar la cuarta parte, Eso también se puede hacer. ¿Cómo sería? dividiendo, no, M más H igual a 540 dividido en 4, ¿no? No, porque M más H es el total. Y dice el dueño sabe que la cuarta parte de las personas son hombres. ¿Sí? La cuarta parte de las personas son hombres. O sea que el número de mujeres será igual al número de hombres Sobre 4. dividido entre 4. Exactamente. ¿Sí? Ah, vale. Sí. Entonces, esta ecuación la podría usar, y es válida. Podría usar esta también y pues esta que es la básica. ¿Listo? Entonces acá pues vamos a usemos esta que es como la más sencilla, si les parece. Pero esta pues está perfectamente válida también. ¿Listo? Bueno, entonces para resolver esto, entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí nos vamos a encontrar con algo bien curioso. Por eso voy a dejar esta por aquí a un ladito, para que no se nos olvide y pues es importante que lo tengamos en cuenta. Listo. ¿Qué característica vemos entre estas dos ecuaciones, estas dos de acá? ¿Qué Chicos, sistema 2 por 2? ¿qué? Sí, bueno, listo. Aparentemente es un sistema 2×2. Hay algo particular ahí, que cuando lo vayamos a resolver, no nos va a dejar resolverlo. Cuéntenme por qué. ¿Por qué será? ¿será porque falta como que otro número, profe? ¿Cómo dijiste, Sara? Que sí será porque, supongamos, les hace falta como que otro número. ¿Le hace falta otro número acá? ¿Tú crees? Porque está el 540. O sea, la M toca pasar al otro lado, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa si pasas la M al otro lado? Pues cambia de signo. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, voy a hacer eso que dijiste.
Ahí se pone a restar, ¿no, profe? Listo, voy a hacer lo que me dijeron por ahí. Entonces 540, voy a pasar la m al otro lado. Entonces igual a h más m. Listo, perfecto. ¿Y qué veo ahí? Con respecto a la primera ecuación, a la de acá arriba. Esta y esta. Que 540 es el 100% de hombres y mujeres. Sí, pero ¿qué más? O sea, mirando solo la ecuación, sin pensar ni siquiera en el problema. Dice m más h igual a 540 y abajo dice 540 igual a h más m. Que son iguales. Eso, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación y esta son exactamente lo mismo, solo que lo dijimos de formas diferentes, ¿sí? Aquí dijimos, pues es que hombres más mujeres son 540. Claro, entonces si a 540 le resto las mujeres o le resto los hombres, pues me dan los... si le resto las mujeres me dan los hombres o si le resto los hombres me dan las mujeres. Pero si yo lo miro matemáticamente, es exactamente la misma ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo intente solucionar como sistema de ecuaciones, se me van a anular las dos, ¿sí? Y nunca me va a dejar, pues, resolverla. ¿Listo? Porque estoy tomando, pues, la misma ecuación, ¿sí? Entonces, necesariamente, lo que tengo que hacer, pues, es tomar esta, porque esta sí me representa una relación entre las dos, y pues aquí no tengo... el problema de que se me anulen las dos ecuaciones, ¿sí? Porque son ecuaciones, pues, diferentes. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí, señora. chicos? Bueno, Sí, señora. listo. Entonces, pues ahora, ¿cómo resuelvo esto? A ver si se acuerdan de algo por allá. ¿Alguna idea? ¿Mm? Una idea si sea loca, niños, no importa. Profe, creo que hay que, por ejemplo, la m más h igual a 540, Ujú. hay que escribirla como aparte y resolver esa para sacar el valor de alguna incógnita y hacer lo mismo con la otra. Ok, pero, bueno, listo, sacamos la primera parte. Puede ser. Entonces la escribo acá. M más H, M más H igual a 540. Listo, la cojo aparte. ¿Y ahora qué hago con esta? ¿Qué más hago? Para poderla resolver. Porque solita no se puede. Tengo que hacer algo con las dos. ¿Sí? Les voy a recordar. Entonces lo que hacemos es Reemplazar. esto, claro. Entonces reemplazamos este valor acá. Es lo que vamos a hacer. Entonces en lugar de M vamos a poner H sobre 4 más H, ¿sí? Igual a 540. Listo. Entonces lo que hicimos simplemente fue reemplazar el valor de m en la primera ecuación. En lugar de escribir m, escribí h sobre 4. Listo. Y ahora entonces lo que tengo aquí en la segunda línea, h sobre 4 más h igual a 540, pues es una ecuación con una sola incógnita, que se llama h, o sea, el número de hombres, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo resolvemos esto de aquí, niños? Tengo h sobre 4 más h. ¿Cómo resuelvo eso? Podría ser, supongamos que el 4, en vez de estar, como por decir, dividiendo al H, pase a multiplicar el 540. No. Me gusta que hayas dado esa respuesta, pero me gusta porque es un error bastante común. Entonces, mira, el 4 está dividiendo solamente la h, ¿sí? Si el 4 estuviera dividiendo todo, ahí en ese momento lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, pero aquí no, porque está dividiendo solo la h, ¿sí? Entonces, primero pues tengo que resolver esta operación entre estas dos fracciones y Entonces, obtener
un denominador, y obtener un denominador para todo, y luego si ese denominador que está de todo lo que tenga este lado, ese sí lo puedo pasar al otro lado, ¿sí? Entonces, profe, podría, supongamos, ser h sobre 4 más el h sobre 1, por decir así. Entonces sería... Chao, profe. Entonces sería... Chao. No, profe, es mi hermano. Entonces sería poner h sobre 4 y más h sobre 1 y hacer como la carita feliz. Sí, exactamente, podemos hacer eso, listo. Entonces multiplicamos en diagonal, ¿cierto? Entonces h por 1 me da h, ¿cierto? Más 1 por... Ay, Dios mío. Aquí. Más 1 por 4 me da 4h, ¿cierto? Y todo eso me quedaría sobre 4 por 1, 4, ¿sí? Igual al otro lado a 540. Entonces, lo que queda arriba lo podemos sumar, ¿verdad? Entonces, 4 más 1, 5h sobre 4 igual a 540. Y ahora sí, este 4 que está dividiendo lo puedes pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? ¿Sí están conmigo? Sí, ¿Sí profe, van? ya me acordé. Sí, señora. Sí, señora. Ok, Pero, listo. profe, Dime. no es que el 4 se pasaba de una vez a multiplicar toda la ecuación. ¿Este acá, dices? ¿O este? el- en la tercera línea del Acá, ejercicio. acá. Ah, Sí. sí, yo lo puedo pasar de una vez al otro lado, sino que quise hacer primero esta sumita acá, 4 más 1 es 5h, sobre 4, y ahora sí voy a pasarlo al otro lado. Entonces 5h, pero pasa a multiplicar solamente el 540, ¿sí? Ah, ya entendí a qué te refieres. Sí, esa es otra posibilidad. Entonces, lo que tú dices es que cuando tenemos fracciones multiplicamos todo por 4, ¿cierto? Multiplicamos todo por 4 para eliminar la fracción. Ahorita lo hacemos así. ¿Listo? Listo. Entonces acá nos da 540 por 4, que nos da 2160. ¿Listo? Y finalmente h nos quedaría igual 2160 2160 dividido entre 5, ¿verdad? O sea que el número de hombres sería 432, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí está bien? ¿Qué creen? Yo creo que no, profe. Ok, ¿por qué no? Pues dice la cuarta parte. Ujú. Y es como más, como debería ser como un mínimo, ¿no? Claro, debería ser mucho menos. ¿Dónde estará el Sí, error? sí. Lo que decía Montalvo, creo. ¿Qué? Lo del 4 a multiplicar, creo. Nos debe dar lo mismo. O sea, aquí, Eh, a ver, pues les adelanto. El procedimiento de aquí para abajo está bien, ¿sí? El problema radica más acá. Profe, ese valor no se pondría en, digamos, en h sobre 4 más 432 igual a 540. Ahí ya se resuelve, ¿no? No, se supone que acá yo planteo dos ecuaciones y al hacer la sustitución ya me da la respuesta, una respuesta, ¿sí? La respuesta de hombres o de mujeres.
Profe, creo que deberíamos sacar es el número de mujeres O aquí en sea, este. ¿tú crees que este es el número de mujeres, lo que sacamos? Puede ser que nos hayamos equivocado en esto, ¿sí? Creo que es por ahí la cosa. O sea, que el número de hombres en realidad corresponde es al número de mujeres dividido entre 4, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Por qué? No, profe, ¿lo podrías volver a repetir? Mira, dice, sabe que la cuarta parte de las personas son hombres. O sea que la cantidad de hombres equivale al número de mujeres dividido entre 4, ¿sí? O sea, es al contrario de lo que habíamos planteado. Mm, Quiere decir que pues toda la ecuación, digamos que la ecuación cambia, pero pues finalmente vamos a llegar al mismo resultado. Entonces vamos a cambiarlo. Ah, ya sé, profe. ¿Sí? Es Ok. la variable, ¿no? Sí. Entonces acá es Digamos, M, 432 sería el de mujeres. las S. Sí. Listo. Ahora sí tiene más sentido la respuesta, ¿no? Y ahora sí, entonces, ¿cómo hallamos el número de hombres? Ya hallamos el número de mujeres acá. Listo. ¿Y cuántos hombres? Entonces, ¿cómo lo sacamos? ¿Qué es lo que nos falta, no? Puedes hacer casi lo mismo que hicimos con el número de mujeres. O sea, En la primera ecuación se cambia M por 432. ajá. Entonces podemos hacer eso. En lugar de escribir M, escribimos 432, ¿cierto? 432 más H igual a 540, ¿sí? Y pues acá simplemente lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Pasar Convertir. el 432 a restar al lado del 540, ¿no? Ajá, eso es lo que vamos a hacer. Pero, profe, Dime. el número de mujeres, ¿no? Acá no sería el número de mujeres es igual a 532. De mujeres 500. Pues nos da 432 acá. Mira. Sí, porque dices que 532. No, o sea que sí, ahí está bien. Pero no sería M es igual un paréntesis 532. ¿Acá? Sí, señora. Pues aquí no necesitamos paréntesis porque mira que ya es la respuesta final. ¿Sí ves? O sea, simplemente M igual 432 y ya. Esa es la respuesta. ¿Mm? Y acá, bueno, podríamos ponerlo dentro de paréntesis, eh, pero en realidad no hay necesidad porque pues no es un número negativo, porque no hay multiplicaciones de por medio, ¿ves? Entonces, pues cuando no tengo negativos ni multiplicaciones de por medio, el número está solo, pues lo puedo colocar directamente, ¿sí? ¿A eso te referías? Sí, señora. Ah, ok. ¿Listo? Entonces aquí nos daría 540 menos 432 nos daría el número de hombres, sería 8, ¿no? ¿Listo?
Y ahí pues ya tenemos las dos situaciones. Entonces si nosotros vemos, si multiplico este 108 por 4, pues me va a dar el número de mujeres, ¿cierto? Y si sumo las dos cantidades, pues me va a dar los 540. Entonces, tenemos ya la solución del problema y pues coincide con la realidad de la que partimos. ¿Sí está claro? Niños. Sí, señor. A mí Ok, me quedó claro. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. listo. Voy a devolverme a esta ecuacioncita de acá, por lo que alguien dijo por ahí, y me parece interesante retomar ese tema porque para que recordemos. Entonces, decíamos, o sea, dentro de los procedimientos que veíamos cuando resolvíamos ecuaciones, pues una de las cosas que dijimos es que cuando teníamos fracciones, pues podíamos, para resolverlo, pues se acuerdan, multiplicar todo por el denominador de acá para eliminar la fracción desde el principio, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerlo de esa forma y tendremos que llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Entonces que multiplicamos toda la ecuación por 4, ¿sí? ¿Por qué por 4? Porque el denominador que tengo acá es 4. Y toda la ecuación es todos los términos, incluyendo lo que va después del igual, ¿sí? Entonces aquí al multiplicar m por 4 me da 4m sobre 4 y cancelo el denominador, me queda solamente m, ¿cierto? Aquí al multiplicar 4 por m me da 4m, ¿sí? Y al multiplicar 540 por 4 me da 2160. Aquí entonces me queda 5m igual 2160. Y finalmente pues paso el 5 a dividir, 2160 dividido entre 5. Y obtenemos pues la misma respuesta que teníamos aquí, que es 432. ¿Sí se acordaron? Niños. Entonces una duda Sí, porque señora. da 5. ¿Sí? Bueno, 4M, 12, dime. porque da M es 5M y arriba hay 4M, no entiendo eso. Acá. Porque mira, esta m, o sea, el 4 multiplicó todo, ¿cierto? Entonces te queda 4m sobre 4. El 4 sobre 4 te da 1, entonces te queda la m sola. Cuando tengo la m sola es como si tuviera 1m, ¿sí? Entonces sumas 1m más 4m te da 5m. ¿Listo? Lo mismo pues fue lo que tuvimos acá. ¿Sí está claro, chicos? ¿Se acordaron? Entonces lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Cuando yo tengo no una fracción, sino varias, pues la mejor forma de hacerlo es así, porque pues lo que hago es anular todas las fracciones y me queda pues una ecuación sin fracciones, pues que es mucho más fácil de resolver. ¿Listo? Bueno, entonces ese método que acabamos de trabajar aquí es el método de sustitución, que es el que habitualmente uno se acuerda, ¿sí? Pero pues ese ya digamos que es como el primero que se ve y pues no lo vamos a volver a retomar acá, pero era chévere que lo recordáramos. Y esto pues sí es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se resuelven ecuaciones pues cuando tengo alguna fracción. Listo. Entonces nos vamos a enfocar pues básicamente en el método gráfico para iniciar, ¿sí? Que es pues digamos que lo primero que vamos a trabajar es el método gráfico. Entonces, para eso, pues vamos a devolvernos a el graficador, que ustedes ya pues, lo han visto varias veces. Este graficadorcito por aquí que teníamos. Dame un segundito, ya les comparto.
Listo. Entonces, estamos en el graficador, ¿cierto? Entonces, bueno, el primer método, que era el método gráfico, pues lo que hacíamos era simplemente, como su nombre lo indica, graficar las ecuaciones, ¿sí? Y al graficarlas, pues obteníamos las respuestas. Entonces, f de x, vamos a escribir aquí una ecuación, por ejemplo, 3x más 4. Un momentito, aquí lo cuadro y ya les vuelvo a compartir. Listo. Entonces, a ver. Lo que hacíamos en el método gráfico era tomar las ecuaciones. Recuerden, bueno, aquí en la graficadora tengo que colocarlo como f de x. Recuerden que cuando hablábamos de funciones lineales, f de x era lo mismo que y. ¿Sí se acuerdan? Entonces, vamos a asumir que esto es como si dijera y igual a 2x más 1. Y aquí también esto es como si fuera y igual a 5x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? En que yo tomo las dos ecuaciones, efectúo la gráfica dándole valores a x y miro el punto donde se cortan las dos ecuaciones, ¿sí? Ese punto de corte, pues, por ejemplo, en este caso, está aquí, en el punto 1,3. Entonces, recordemos en el plano cartesiano, este eje que está aquí se llama ¿cómo? ¿El horizontal cuál es? X. X. ¿Y el eje vertical es? Y. Y. Sí. Quiere decir que si yo tengo un punto acá que se llama 1,3, 1 es la componente ¿en qué? ¿En qué eje? 1 es la componente ¿en dónde? En X. En X, y 3 será la componente en Y. Entonces, si yo lo verifico acá, pues si me acerco, aquí vemos que es 1 en X y 3 en Y. Entonces, lo que yo busco siempre cuando estoy haciendo un sistema de ecuaciones, siempre será, pues, ¿qué? Encontrar un punto donde se interceptan las dos ecuaciones, ¿sí? Y ese punto donde se interceptan las dos ecuaciones, pues será el punto solución. Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribiera ¿Profe, las... punto de corte? Sí, señor, punto de corte, acá. O el punto de intercepción de las dos ecuaciones, es lo mismo, ¿sí? Es decir, interceptarse es donde se une con otra. Entonces, yo puedo hablar del punto de intersección con X de esta línea, es este, ¿cierto? Puedo hablar del punto de intersección con Y de esta línea, o el punto de intersección con X de esta línea, o puedo hablar del punto de intersección entre las dos líneas, ¿sí? Todos esos se llaman puntos de intersección, todos. Pero pues aquí estamos hablando específicamente de la intersección entre las dos líneas, ¿sí? ¿Listo? O también puedo decir punto de corte entre las dos líneas. O aquí es punto de corte, pues con el eje X, punto de corte con el eje Y, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, la clave es lo que yo digo después. Entonces, aquí es el punto de corte de esta gráfica con el eje Y. Aquí es el punto de corte de esta, de esta ecuación con el eje X. Y aquí es el corte con la otra ecuación, ¿sí? Si yo tomo esta otra gráfica de aquí, este es el punto de corte con el eje Y, ¿cierto? Este de aquí es el punto de corte con el eje X.
y este es el punto de intersección con la otra recta, o también puedo decir es el punto de corte con la otra recta. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces lo que siempre buscamos entonces es finalmente buscar este punto de corte de acá. Voy a intentar, eso nunca lo he ensayado, pero voy a intentar, me parecería chévere, mirar cómo se ve la gráfica, pues para que ustedes la puedan ver. Si lo que tengo no son 2 ecuaciones, sino 3. Entonces, pero aquí tengo que sumarle otra variable. Vamos a ver si me permite. X, Y. Bueno, aquí mostró 2 y la otra no sé para dónde se fue. No está, ¿verdad? No aparece por ningún lado. Bueno. En algún momentito sí la mostró, pero se sumó. Bueno, el caso es que finalmente, pues si tengo las 3 ecuaciones, pues me debe mostrar las 3 líneas. Y lo que busco, pues es el punto de intersección entre las 3. No logré ubicarlas acá, voy a cacharrear. Mire, aquí me muestra 3 líneas, pues es algo así, pero pues la verdad voy a revisarla más en detalle, a ver si en la próxima clase se las puedo mostrar, simplemente para que lo vean. Listo. Entonces, pues finalmente eso es lo que buscamos con el método gráfico. Entonces, obtener las gráficas de las 2 líneas y buscar el punto donde se cortan. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es bastante, digamos que preciso, ¿cierto? Y si yo me acerco más, pues se vuelve más preciso, etcétera. Entonces, el método gráfico va a depender de eso, va a depender de dónde yo hago mi gráfica. Entonces, si yo hago mi gráfica en una hoja en blanco, por ejemplo, y no hago bien las divisiones, pues no me va a quedar bien en la intersección. Si hago mi gráfica en unas hojas rayadas, por ejemplo, y tampoco hago bien las divisiones, pues no me van a quedar bien. Entonces, la actividad que les voy a dejar, lo que vamos a hacer es hacer gráficas, pero sí les voy a exigir esta vez que sea en papel milimetrado, ¿sí? Necesariamente. Pueden utilizar, pues en una hoja pueden hacer varias gráficas. Pues sí, es problema de comprar la hoja, pero sí requiero que la hagan en papel milimetrado, porque pues eso les puede dar una mayor precisión. Les reitero algo que me pasó el año pasado. Las gráficas, pues estamos hablando de sistemas lineales, ¿sí? O sea, que no hay ningún 2, ni ningún 3, ni nada. O sea, que la gráfica les tiene que dar necesariamente así como están viendo esta. O sea, son líneas rectas. No les puede dar una cosa así, ni una curva, nada de eso. Rectas, tal cual están estas de acá, ¿sí? Puede suceder, por ejemplo, que cuando usted haga la gráfica, tome una sección de la recta que no le convenga mucho y entonces usted une y le da un pedazo de la recta por acá y un pedazo de la recta por acá y pues usted no logra ver en el dibujo que hizo en qué punto se cortan, ¿sí? Porque tal vez lo tomó muy abajo por alguna circunstancia. Entonces, pues lo que usted hace es prolongar las líneas. ¿Sí? Prolongarlas hasta que usted vea que se van a cortar en algún punto. Por ejemplo, si usted, no, es que tomé la escala fue desde aquí hasta acá, y en lo que yo veo, pues de los puntos, tomé un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, y en esta tomé un punto acá, un punto acá y un punto acá. Entonces, mira, esta rayita acá y esta por acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente la prolongo, con esos 3 puntos yo ya puedo saber prolongarla, con una regla obviamente y buscar el punto donde más o menos se van a cortar. ¿Sí está claro? Sí, señora. Profe, una pregunta. Profe, Sí, dime. digamos Señora. en la ecuación
No dice el punto de corte, toca buscarlo. No, no te lo dicen. O sea, yo lo que les voy a dar son 2 ecuaciones como estas, ¿sí? Sí. Y con esas 2 ecuaciones tú tienes que hacer esto, la gráfica, ¿sí? Sí, y cuando se cruce ahí es el punto de corte, ¿sí? Exacto, entonces tú gráficamente no vas a tener que hacer ninguna operación, esas las vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces gráficamente tú dices, aquí me da 1,3, ¿sí? Porque tú gráficamente lo estás viendo, no tienes que hacer ninguna operación adicional a la gráfica para saber el punto de corte, porque pues de eso se trata el método gráfico, pero se llama método gráfico. Y por eso es un poco, pues es un poco impreciso, pero pues si uno ya tiene la gráfica, por ejemplo acá, pues sí es muy importante conocerlo y entenderlo, porque pues de ahí se derivan muchas otras cosas más adelante. Me interesa también dejarles muy claro el tema de la recta, del plano cartesiano, porque es que a veces me ponen el 0 acá, ¿sí? El 0 es aquí en el centro. No es acá ni allá, no. El 0 es aquí, en el punto de aquí, donde se intersectan las dos. Es 0 para el eje de las Y y es 0 para el eje de las X, ¿sí? No va acá, va aquí. Algo importante para hacer las gráficas también es lo siguiente, que si esta línea de acá la va a hacer de 2 en 2, pues toda la hace de 2 en 2, ¿cierto? Y esta, si esta la hizo de 2 en 2, pues esta también la vamos a hacer de 2 en 2. Si usted no la hace, pues digamos conservando la misma simetría, pues seguramente no le va a dar exactamente el punto de corte. Y como lo que buscamos es que a través del método gráfico pueda obtener una respuesta, pues tengo que tratar de hacerla lo más precisa posible, ¿sí? Entonces, pues esas recomendaciones. ¿Listo? Porque si usted ya le pone el 0 acá, ya la embarró. Todo lo demás está mal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya vamos a hacer un ejercicio arrancando desde acá para recordarles cómo es. Pero pues sí me interesa es que esto quede muy, muy claro. ¿Listo? Que no se les olvide que el 0 va aquí, en el centro. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a devolver al otro lado. Y vamos a recordar cómo hacemos. Bueno, antes de eso. Entonces, cuando yo efectúo la gráfica de las 2 ecuaciones, pues puedo encontrarme con varias situaciones, ¿sí? La situación que encontramos allá, ¿cuál de estas 3 fueron? La que encontramos en las gráficas que acabamos de ver. Que tiene una Sistema solución. determinado. Exactamente. Sistema determinado porque encontramos que había una solución, ¿verdad? Que es un punto de corte entre X y Y. Pero puedo encontrarme una situación como esta o puedo encontrarme una situación como esta. En este caso, ¿qué pasa? Que las 2 ecuaciones de las que estamos hablando es, bueno, dígame usted, si yo tengo estas 2 ecuaciones aquí, ¿qué pueden ver? ¿Qué relación ven entre estas 2 ecuaciones? Las 2 que están aquí abajito. ¿O qué les llama la atención de ese sistema de ecuaciones, por ejemplo? El X multiplicando. consistente no, en ningún momento se une con la otra. Sí, acá no se unen, pero te estoy preguntando acá, estas 2 ecuaciones, estas 2, esta y esta, ¿qué le ven de particular a esas 2 ecuaciones, a estas 2? Profe, pues que ambas tienen como, o sea, sus números son como pares, creo yo. Bueno, los números son pares, pero ¿qué relación hay entre la de arriba y la de abajo? Dime. Que tienen las dos- mismas variables. Bueno, pues sí, pero tienen que tener las mismas variables porque si no, no sería un sistema de ecuaciones. Entonces, listo, tienen las mismas variables. ¿Qué más? que las dos variables se están multiplicando por un número. ¿Por cuál? Pues, por ejemplo, 4x y 2x. Ok, listo. Más allá, ¿qué más ven? Profe, Dime. que 4 por 2
da 8 y 2 por 4 da 8. Entonces, Multiplican los números entre sí. a ver, por ahí más o menos, pero a ver, más detallado, es que no me queda bien claro. Es por ahí la cosa. Que son las mismas. Es la misma, pero, porque mira, pues profe, sí, Pero dime. en la segunda Es la misma multiplican. operación, en ambas se suma. profe, que va a dar el mismo multiplicado por lo que dijo que se multiplicaba 2 por 2 4 y 4 por No, pues no. 8, entonces darían la misma línea. Lo que no me parece bien es que estén rayando todo esto. Exacto. Quiere decir, o sea, si vemos esta ecuación, esta de abajo es como si hubiera cogido esta y la hubiera multiplicado por 2, ¿cierto? Si yo miro los números, son el doble de la primera. Me 2 vale por 2, hacer 4, 1 invertida. por 2, 2, 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces, pues es la misma ecuación. Esta y esta son la misma ecuación, solo que esta de abajo está multiplicada por 2, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la misma ecuación, al efectuar aquí, pues al hacer la gráfica, pues lo que voy a encontrar es que una gráfica me queda encima de la otra, ¿sí? Entonces, pues al quedar una gráfica encima de la otra, pues los puntos de intersección son infinitos porque en cualquier punto de la recta, pues se están intersectando las dos porque están utilizando los mismos puntos. Entonces, por eso dice que tiene soluciones infinitas, porque cualquier puntico forma parte de las dos rectas, ¿sí? ¿Y esto pasa cuando? Pues cuando una ecuación se multiplica por un número, como acá es como si se hubiera multiplicado por 2, igual la hubiera podido multiplicar toda la ecuación por 3 o por 5, o igual puedo tener una ecuación y dividirla toda por el mismo número y estoy obteniendo dos ecuaciones similares, ¿sí? Dos ecuaciones iguales, solo que pues acá está multiplicada por 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la ecuación, a ver, 20x menos 10y igual a, ¿qué le digo yo? Bueno, supongamos igual a 20. Si tengo esta ecuación, ¿con cuál otra ecuación podría formar un sistema dependiente? Díganme. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden la pregunta? Sí, señora. Ok, entonces regálenme una ecuación con la cual esta de aquí arriba podría formar un sistema como estos que yo sé que al graficar las dos ecuaciones me queda una encima de la otra. Profe, Profe, podría ser, pues la otra sería pues 20 por 2 serían 40, 40x menos 20xy menos igual a 40. Perfecto, esa sería una. Entonces estas dos serían un sistema dependiente. A ver, ¿qué otra opción me regalan? Otra opción de ecuación que también pudiera formar un sistema dependiente, si no fuera esta, por ejemplo. Otra opción. ¿Cuál sería? pero profe, otra opción con el mismo método de multiplicar por 2 y que le... No, pues por eso les digo, o sea, otra opción. Les dije que no solo es multiplicarlo por 2, sino por cualquier número. Multiplicarla por cualquier número o dividirla por cualquier número. Siempre y Profe, cuando pues sea también se podría divisible. la primera pues se divide, serían 10, Ajá. se dividiría entre 2 serían 10x menos 5y igual a 10. Exacto, esa sería otra opción, por ejemplo. Dividiste entre 2 todo, ¿cierto? Otra opción. Hay muchas, chicos. Regálenme otra. Profe, ya que nadie habla. Otra sería 60x Por menos ejemplo. 30y igual a 60. Menos 30y
igual a 60, por ejemplo, ¿cierto? O puedo dividirla de arriba entre 5, por ejemplo. Entonces 20 dividido 5 me da 4x, menos 10 dividido 5 me da 2y, ¿cierto? Y 20 dividido entre 5 me da 4, ¿sí? Quiere decir que si yo tomo cualquier par de estas ecuaciones, cualquiera, pues voy a obtener algo de este estilo, ¿sí? Porque estoy hablando exactamente de la misma ecuación. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Niños. Sí, señora, profe. ¿Para todos? Listo. Bueno, entonces este es el primer sistema que se llama dependiente y tiene soluciones infinitas. Ok. El segundo ya lo vimos, entonces ya sabemos cómo es el tema, no lo vamos a hablar más. Y el último, pues dice que es un sistema inconsistente. Entonces, ¿qué vemos en la gráfica? ¿Qué pasaría aquí? Que no tiene ningún tipo de solución. No tienen solución. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene solución? ¿Qué es la solución? El punto de corte. Porque no hay intersección. Exactamente, nunca se cortan. O sea, esta señora va a seguir indefinidamente así y esta va a seguir al lado indefinidamente así. ¿Sí? Entonces, pues, nunca va a llegar un punto en que se junten. ¿Sí? Nunca se van a encontrar. Entonces, pues en ese caso no tiene solución. Bueno, nosotros el año pasado vimos un temita, espero se acuerden al menos algo, que era sobre función lineal. Y dentro de esa función lineal hablamos de algo que se llamaba pendiente. ¿Se acuerdan? ¿Algo? Pendiente independiente. De la pendiente de la recta. Que decíamos, hacía referencia a qué grado de inclinación podía tener una recta. ¿Se acuerdan? ¿O no? Profe, no era así, era negativo y iba hacia el otro lado. Exacto, si era negativo iba hacia el otro lado. Y la pendiente la llamábamos como m, ¿se acuerdan? Que cuando hablábamos de función era f de x igual a mx más b, y el número que acompañaba esa x lo llamábamos la pendiente, ¿sí? Bueno, aterrizando un poquito toda esa teoría que habíamos visto frente a este caso, pues nosotros vemos que aquí en este par de ecuaciones, cuando las ubicamos así, pues la característica que tienen es precisamente esa, que tienen la misma pendiente, las dos. O sea, esta tiene la misma inclinación que esta. O sea, forma el mismo ángulo con la recta horizontal. Este ángulo si yo lo mido, y este ángulo si lo mido aquí con la recta horizontal, pues me da exactamente la misma pendiente. Y pues como eso nunca cambia, por eso nunca jamás se van a encontrar, porque tienen la misma pendiente. Entonces acá, pues este es un ejemplo en el cual nos vamos a encontrar con este tipo de gráfica. El número que, importante, despejada la X, el número que, despejada la Y, el número que acompaña la X es el mismo, ¿sí? Porque recuerden que el que acompañaba la X era la pendiente. Entonces no importa este número, importa que la Y esté despejada, y pues si tiene el mismo valor aquí de X, pues quiere decir que la pendiente es la misma, ¿sí? Entonces si la pendiente es la misma, pues nunca vamos a encontrar un punto donde ambas se corten. ¿Listo? ¿Sí está claro? Chicos. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, por ejemplo, vamos a mirarlo aquí. Si yo me voy a la gráfica, por ejemplo acá, miren, si tengo, estoy aquí con la Y despejada, ¿no? Si tengo la Y despejada y ambas tienen el mismo valor al lado de la X, pues ellas me representan un sistema como el que acabamos de ver. O sea, siempre van a estar así, muy pegaditas, tienen la misma pendiente porque es el mismo valor de X, pero nunca se van a unir. ¿Listo? Entonces, si me da algo así,
O si yo veo esto mirando la ecuación de entrada sin necesidad de hacer la gráfica, pues yo ya puedo saber que esto es un sistema pues que no tiene solución, ¿sí? Lo mismo me pasa si la pendiente es negativa. Entonces supongamos que sea menos 5 y aquí también sea menos 5. Entonces, si las dos, tengo la misma pendiente, entonces miren, pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces nos vamos a devolver ahora sí hasta aquí. Y vamos a mirar, vamos a recordar cómo se hace todo esto desde el principio. ¿Listo? Para los que no se acuerdan. Entonces, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones. Voy a borrar todo esto que fue lo que vi con la otra clase. Esto también lo voy a borrar. Esto de acá también. Listo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es en realidad, pues, como no sé, el 80% de la actividad que van a realizar. Esto es lo que van a tener que hacer. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, lo primero es darnos cuenta que tenemos aquí un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿cierto? Que tengo dos variables, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son las variables acá? X, Exacto, X y Y. Listo. Puede suceder que en el sistema de ecuaciones, por ejemplo, me aparezca algo así, miren. Por ejemplo, ¿sí? Y esto sigue siendo un sistema de ecuaciones 2 por 2 porque yo puedo acá despejar la Y, reemplazar el valor acá y pues solucionarlo, ¿sí? Entonces no tiene problema. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces lo primero que voy a hacer cuando tenga mi sistema de ecuaciones, lo primero va a ser despejar la Y. ¿Listo? Entonces cojo la primera ecuación, despejo Y, si no está despejada, cojo la segunda ecuación y despejo Y si no está despejada. Ese es el primer paso. ¿Listo? Si yo no hago eso, no puedo lanzarme a hacer esto y mucho menos esto de acá. Entonces lo primero es verificar que esté despejada. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, pues yo veo que la Y ya está despejada, ¿cierto? Está al otro lado al igual, pero igual está despejada. Entonces, pues esa ya no tengo que hacerle nada. Entonces voy a tomar la segunda ecuación, esta que está acá. Entonces, X más 3Y igual a 4, ¿sí? Entonces vamos a despejar la Y acá. ¿Qué hacemos para despejar la Y? Cuéntenme. ¿Cómo se despejaría la Y ahí? Profesora, pues Pasamos. creo, no sé, estoy segura, se podría Dime. pasar pues el 3 al otro lado a dividir. Pues Ajá, 3 sobre 4. pero tienes que seguir unos pasos especiales. Entonces, ese 3, claro, tiene que pasar al otro lado a dividir, pero primero tienes que pasar el que está más retirado. Si lo haces en otro orden, te queda mal. Entonces, lo primero es pasar el valor o la incógnita que esté más retirada, que en este caso sería ¿cuál? X. La X, ¿cierto? Entonces, primero paso la X al otro lado, veo que no tiene signo, quiere decir que está sumando, entonces la paso a restar. Y lo que quedaba ahí, pues lo sigo dejando. Entonces 4 menos X. ¿Listo? Ok. Sí, señora. Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que hago? Pasar el Ahí. 3 de allí. Ok. Paso el 3. Le voy a poner paréntesis. ¿Por qué? Pues para acordarme que ese 3 me va a dividir todo lo que tengo ahí. ¿Listo? Entonces ya tengo despejada la Y acá y tengo despejada la Y acá. ¿Listo? Esta de aquí la voy a poner aquí encimita porque voy a hacer una tabla que corresponde a la primera ecuación y esta de aquí donde ya despejé Y también la voy a coger y la voy a poner, ay, no, perdón.
y la voy a coger aquí, la voy a poner, perdón, aquí encimita, porque voy a hacer una tabla con esta y otra tabla con esta, ¿sí? Listo. Entonces, para hacer la tabla, pues simplemente ubicamos valores en una tabla con valores para X y para Y, lo mismo en la otra, ¿cierto? Recordemos que estos valores de X, ¿de dónde salen? Esos creo que se inventan Sí, prácticamente. sí, prácticamente se inventan, tomamos los que queramos. Puedo tomar aquí en las dos ecuaciones los mismos valores si yo quiero. Puedo tomar diferentes valores. Puedo tomar aquí 10, 20, 30 y aquí menos 40, menos 50, menos 3000. Los valores que yo quiera, no importa. Pero siempre les he dicho, la recomendación es que tomen valores pequeños para que sea más fácil reemplazar y obtener la solución y demás. Entonces, mientras no requiera un contexto en el cual los valores estén en un rango muy grande, ¿sí? Por ejemplo, como lo que hablábamos con los estudiantes, que hablábamos de 500 estudiantes, de yo sé que pues el rango de valores que voy a trabajar allá, pues será un rango grande. Entonces, mientras no se esté hablando de una situación específica que demande números grandes, pues siempre es recomendable tomar los valores más bajos posibles. Entonces, en este caso, pues menos 1, 0 y 2. ¿Por qué eso? Es porque a la profesora se le ocurrieron esos valores, básicamente, ¿sí? Quise tomar esos valores. Y aquí, en la segunda ecuación, pues voy a tomar estos valores por exactamente la misma razón que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esos valores? Lo que hacemos simplemente es reemplazarlos en la ecuación. ¿Listo? Entonces, voy a tomar esta ecuación y reemplazo los valores. Entonces, en lugar de la X, escribo a cuánto equivale la X. Entonces, la X equivale a menos 1. Importante, vuelvo y les reitero, cuando yo estoy reemplazando especialmente por valores negativos, debo ponerle el paréntesis. Entonces, 2 por menos 1 más 1. O sea, estoy tomando esta ecuación, voy a volverla a copiar para que no se me vayan a perder. Entonces estoy tomando esta ecuacioncita y estoy reemplazando pues el primer valor que tomamos, en este caso menos 1, lo estoy reemplazando acá y acá ya me tengo igual a y, ¿sí? ¿Qué hice? Reemplacé, nomás. Y ahora pues resolvemos. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cómo resuelvo esto? Pues multiplicamos lo que hay en paréntesis. ajá. Entonces nos da 2 por menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto da? Menos 2. 1. Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Menos 2. Y esto más 1, pues vuelvo y coloco menos 2 más 1 igual a y, ¿cierto? Y menos 2 más 1 me da menos 1, ¿cierto? Me da menos 1. Quiere decir que ya hallé el valor para y cuando x vale 1, menos 1, perdón. Entonces, si x vale menos 1, y vale menos 1. Estoy hablando de la primera ecuación. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el siguiente valor, es 0. Entonces, vuelvo y reemplazo ahora con 0. Entonces, en lugar de x, 0. Y aquí más 1 igual a y. 2 por 0, ¿cuánto es? 2 por 0, ¿cuánto es? 0. 0, gracias. Más 1 igual a y. Entonces, 0 más 1 me da 1 igual a y, ¿cierto? Quiere decir que el segundo valor aquí es 1. Y ahora vuelvo y hago lo mismo, pero con el tercer valor que tengo, en este caso es 2, ¿cierto? Entonces, escribimos acá 2. En lugar de x ponemos 2, ¿cierto? ¿Listo? Más 1 igual a y. Nos da 2 por 2, 4, ¿cierto? Más 1 igual a y.
Y 4 más 1 me da 5. 5 igual a y. ¿Listo? Quiere decir que el tercer valor de acá será 5. ¿Listo hasta ahí? ¿Claro? ¿Se acordaron? Sí, señor. Sí, señora. Ok, listo. Sí, Entonces, señora. después de que yo tengo esa tabla de valores, entonces, ¿qué hago? Lo grafico. Entonces, recuerden, X es la variable que está en el eje horizontal y en el eje vertical. El valor es menos 1, 1. Entonces, busco en X menos 1 y en Y menos 1 y pongo el punto. El siguiente valor es el punto 0, 1. Entonces, 0 en X, 1 en Y, pongo el punto. Y el tercer valor es el punto 2, 5. Entonces, cuento aquí 1, 2 en X y 5 en Y, que me daría acá, y coloco el punto. Después de que he ubicado los 3 puntos, miren, 1, 2 y 3 puntos, trazo una recta con regla, por favor. Trazo la recta y listo. Y vamos con la segunda ecuación y hacemos exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, y será igual a, aquí 4 menos x, el primer valor de x aquí en este caso es 0, ¿cierto? Y eso dividido entre 3, entonces me dará igual a 4 menos 0 me da 4, ¿cierto? 4 tercios. ¿Sí está bien? ¿Sí? Listo. Entonces, atención, cuando me dé un fraccionario aquí al reemplazar, pues, ¿cómo lo puedo graficar? ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Dividiendo? Dividiendo, claro. Entonces, efectuamos la división y obtengo 1,33. Quiere decir que ese va a ser mi primer valor, 1,33. ¿Listo? Bueno, 1,3 está bien. Listo. Tomamos el segundo valor que habíamos asumido. Entonces, y será igual a 4 menos, vuelvo y le coloco paréntesis ahí para no confundirme. Bueno, aquí está positivo, entonces no tendría tanto problema. El mayor problema para poner el paréntesis es cuando son negativos. Listo. Entonces 4 menos 1 me da 3, ¿cierto? 3 sobre 3. 3 dividido entre 3, ¿cuánto les da? 3 sobre 3, ¿cuánto es? 1, gracias. El segundo valor entonces será 1, ¿cierto? Y el último valor, hacemos exactamente lo mismo, entonces aquí, y nos dará y igual a 4 menos, y aquí es donde les digo que es indispensable el paréntesis porque si no nos puede quedar mal. Incluso si usted lo quiere hacer en su calculadora, yo esperaría que nunca lo usaran, pero pues no soy tan optimista. Pero entonces si lo van a hacer es indispensable que le metan ese paréntesis ahí, si no se les friega toda la operación. Entonces aquí menos por menos me da más, 4 más 1. Y eso me queda dividido entre 3. ¿Listo? Entonces me quedará y igual 4 más 1, 5 tercios. Nuevamente, si quiero graficar, pues la forma más fácil es efectuar la división, como para poder pues encontrar el valor fácilmente. Entonces 5 dividido 3 me da 1,6 y es el valor que vamos a colocar aquí, ¿cierto? Positivo. Listo. Después de que yo ya tengo mi tabla de valores, pues lo que hago es graficar. Entonces el primer punto es el punto 0 y 1,3. Entonces 0 en X, 1 sería acá, ¿cierto? 1 sería acá. Vamos a ver si podemos ver esto como mejor aquí. Aquí. Entonces, listo. Entonces el punto 0 y 1,3. Entonces 0 en X, 1,3, 1 es acá. 1,3 pues sería acá, ¿cierto? 1,3. El segundo punto es el punto 1, 1, entonces nos vamos aquí 1
y 1, aquí está el segundo punto. Y el tercer punto es menos 1, 1,6, entonces me quedo en menos 1, o sea, el menos 1 en X, y 1,6 pues será un poquito más arriba del 1. 1 es acá y 1,6 pues sería un poquito más, esa quedó un poquito como más arriba, ¿no? El punto es como acá. Pues tal vez la recta podría quedar un poquito más caída, pero pues es por aquí más o menos. ¿Listo? Después entonces de que yo he unido las dos rectas, pues busco el punto de intersección. Ya entró. Bueno, buscamos el punto de intersección entre las dos, que sería acá, ¿cierto? Y ahí pues puedo dar una solución. En este caso de mi computador y este dibujito, pues es un dibujo ahí bien aproximado. Entonces en este dibujo que me quedó aquí bien aproximado, ¿cuánto creen que me podría dar ahí? Más o menos. ¿Cuánto sería la solución? Mirando el dibujo solamente. ¿Cuánto le calculan ahí, pues? Es decir, este punto estaría compuesto por qué componentes en X y en Y. ¿A cuánto equivale X aquí? ¿A cuánto Y? Más o menos. ¿Cuánto creen? Profe, Ujú. creo que Y equivale a 2,3 por ahí. Y. Sí, en Y. Espera. 2. Mira, cada cuadradito es 1. 1, aquí va 1. Yo O sea, creería más que quedaría como en 1,3 la y el sí. X también 1,3, 1,5 más o menos. No. Mira, Yo digo que X El estaría en 0 con algo. en, sí, X0 en con 0. algo. Sí, claro, porque miren, el 1 está acá. Y el punto de corte está antes del 1, entonces está como por aquí, 0,4 por ahí, digamos, ¿sí? Algo así. Y en Y, pues está aquí, está arriba de 1, o sea que necesariamente sí tiene que ser 1, algo, pero está abajo de 2, porque 2 es aquí, entonces sería, ¿qué? 1, un poquito menos de la mitad, ¿cierto? Como 1,5, ¿sí? Una cosa así, similar. Entonces, si yo resuelvo esto por cualquiera de los otros métodos, pues me tiene que dar algo parecido a eso. Pero entonces lo que vamos a hacer en la actividad es tomar las ecuaciones, verificar que la y esté despejada en las dos ecuaciones, hacer la tabla para cada una de las ecuaciones y graficar. Después de que grafico, hallo el punto y establezco solamente mirando aquí con la gráfica cuánto yo creo que puede ser su solución aproximada, ¿sí? Pero les repito, solamente utilizando el método gráfico. Que si requiero las tablas, sí. Que si requiero todo este reemplazo, sí. Que si requiero la respuesta final de acá, sí. Todo. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí. Sí, Sí, señora. sí, Listo. señora. La actividad pues no solamente va a ser de esto, va a tener unas Profe, qué pena. preguntitas. Dime. Soy Karen Forero, pues es que se me había ido el internet y hasta ahorita me puedo volver a conectar. Ah, ok, bueno. Entonces, para los que han tenido problemas de conectividad y demás, pues la clase se está grabando. Yo la publico en el canal, entonces la puedes ver completa después. Pero pues sí es importante pues que me cuenten pues qué les pasa. Igual, Sí, pues, ok, y les reitero pues que la asistencia sí la tengo en cuenta, ¿sí? Entonces ya sí, pues es ahorita, que ok. yo ya había entrado desde el inicio de la clase, sino que el internet me estaba fallando. Listo. Pero ya. Entonces, ok, dale. Entonces, pues básicamente la actividad será eso. Entonces, algunas preguntas de los conceptos que revisamos hoy y las gráficas que les reitero tienen que ser en papel milimetrado, por favor, con regla lo más precisas posible. Ya no, o sea, si usted me manda una gráfica que tenga picos y valles y 20.000 cosas, pues no, mejor dicho, no sé la forma como se la voy a devolver porque les estoy reiterando que son líneas rectas, ¿ok? O sea, si no le da la línea recta es que la embarró. No le busque más pelos al gato. No es que está mal la ecuación, no es nada. Es que usted la hizo mal. Entonces tiene que revisar el procedimiento.
¿Listo? Bueno, la actividad se las dejo en un ratico. Yo creo que ahorita mismo alcanzo a dejarla antes de las 12. El tiempo que tienen para resolverlo es hasta el próximo miércoles, ¿sí? Ni un día más. No recibo que por WhatsApp, que por el correo, que es que no sé qué, pues tienen 8 días para resolverla. Entonces no hay ninguna posibilidad de que les reciba fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, pues si ya saben, pues la recomendación es que lo hagan pues lo más pronto posible para que no tengan problemas. Si tienen dudas y demás, pues me pueden comentar para que nos conectemos. Entonces sería el próximo martes a las 6 de la mañana si tienen pues alguna duda. ¿Listo? Y tienen que comentarme antes, o sea, tienen que empezar a hacer la actividad con tiempo porque pues si no, o sea, si me dicen el martes a las 6:15, profe, conéctese ya que la necesito, pues de pronto estoy ocupada haciendo otras actividades académicas, ¿sí? Entonces me avisan el día anterior, por favor. ¿Listo? No se vayan a desconectar todavía, voy a bajar la asistencia en este momento. Listo, ahí la está bajando. Ok, creo que ya. Espérenme, no se vayan a ir, reviso que esté aquí. Descargas. Listo. Bueno, entonces les muestro acá, les comparto esa parte. Bueno, voy a parar la grabación. Listo.